Bueno, hoy vamos a hablar de don Isaco Abitbol. Isaco es en realidad un sobrenombre porque su verdadero nombre era Isaac Abitbol. Y hablar de su nombre acá frente al río Paraná, frente a esta lujuriosa vegetación, creo que nos hace volver a nuestra identidad de correntinos. Y mencionar el nombre de don Isaco Abitbol es mencionar un poco la historia dentro de la evolución de lo que fue y es la música folclórica correntina. Don Isaco había nacido justamente frente al río también, pero al río Uruguay, el río de los pájaros, en la localidad de Alvear, allá por un 29 de noviembre de 1917. Y bueno, la música lo acompaña desde niño, ya que tenemos referencias que él desde muy joven interpreta en el bandoneón ya algunos compases, empezando primero por una bandónica que le había regalado un hermano, y con esa bandónica inicia sus estudios de joven y posteriormente ya con un profesor que se llamaba Falú Romero. Él lo recuerda muy cariñosamente, ya que cuando lo ve ejecutar el bandoneón queda deslumbrado. Y posteriormente nos cuenta don Isaco, ya que lo visitamos en vida, y nos decía que su profesor en realidad de música fue justamente el padre de la cantante Gina María Hidalgo. Este señor se llamaba Heraclio Hidalgo, vivía en Alvear, y él le enseña música por piano, le enseña después la traducción de esa musicalidad en el bandoneón. Y bueno, yo con ese bagaje, por invitación de un hermano suyo que justamente vivía en Buenos Aires, viaja allá por la década del 30 a Buenos Aires. Y aquí sigue estudios de bandoneón con otros músicos porteños y se inicia básicamente a trabajar con su instrumento musical en un bar que se llamaba Zeppelin. Esto ya era año 1934. Y tenemos acá una referencia de una publicación donde señala que la primera grabación de don Isaco Abitbol ocurre en el año 1936 con el conjunto de don Emilio Chamorro, aquel pionero del chamamé que en Buenos Aires ya transitaba sus mejores momentos, grabando, ¿no es cierto?, dos temas. Vida Tuya es un chamamé que quedó, gracias a Dios, para la posteridad, reflejado en esta primera grabación. Y después ya graba también en la otra agrupación de don Emilio Chamorro, que fue Emilio del Campo. Era el nombre o seudónimo que usaba Emilio Chamorro para poder grabar en otro sello discográfico. Ahí graba, por ejemplo, su chamamé Siete Higueras. Y posteriormente actúa con otros conjuntos, porque era muy comprometido con esta, diría yo, vida chamamecera, y lo incorpora Osvaldo Sosa Cordero y sus correntinos, aquel poeta correntino ya fallecido, que forma un conjunto exclusivamente para grabación, y es invitado ahí don Isaco Abitbol. También, bueno, estábamos refiriéndonos que con Osvaldo Sosa Cordero inicia grabaciones también en las que es convocado porque ya tenía fama por su toque bandoneonístico. Y después se incorpora a otro conjunto, un poco olvidado, de los Cunumí tradicionalistas correntinos, del poeta Luis Acosta. Esto ya es en la década del 40. Bueno, de ahí se conoce justamente ya en el conjunto de don Emilio Chamorro, en otras actuaciones, con Ernesto Montiel, aquel binomio que sería famoso a partir de esa convocatoria que hace Ernesto Montiel para poder iniciar el famoso cuarteto típico correntino Santa Ana. Esto ya ocurría en la década del 40, 41, y en el 44 ya se inicia profesionalmente. Justamente las primeras grabaciones que realiza junto a don Ernesto Montiel ocurren exactamente en la fecha 28 de febrero de 1944. Y aquí estamos junto al río Paraná para recordar a estos famosos músicos que nos nutrieron con esa savia de sus
músicas, de sus composiciones y, por qué no decirlo, de su personalidad artística. En las dos primeras grabaciones que realiza junto a Ernesto Montiel fueron justamente Celina, un chamamé de Luis Ferreira, y Ñatita, otro chamamé que correspondía ya al binomio Isaco Abibol-Ernesto Montiel. Esto ocurría en el 44 y don Ernesto Montiel siempre había manifestado, y lo hemos escrito eso, que después del reemplazo que tuvo que hacer a don Isaco Abibol de su conjunto, él señalaba: no, me dijo, no, nunca lo reemplacé a Isaco Abibol. Isaco Abibol fue, sí, sustituido por otros músicos, pero cada uno trajo su estilo. Yo creo que lo que hicieron Isaco Abibol y Ernesto Montiel quedó para la historia en ese ensamble musical, instrumental que realizaron de bandoneón y acordeón. Bueno, contar la historia de don Isaco Abibol nos va a llevar mucho tiempo. Vamos a tomar fotografías, vamos a tomar algunas referencias de sus discos de larga duración y vamos a tener también que ir un poco a la historia de estos primeros conjuntos con una serie de antiguas fotos que, bueno, ojalá acá con el amigo Dante podamos enfocarlas bien y establecer, ¿no es cierto?, quiénes eran sus acompañantes, sus músicos que lo secundaron durante tantos años. Hablamos desde 1930 hasta prácticamente la fecha de su muerte, 1994, que ocurrió aquí en Capital, en Corrientes, un 6 de marzo del 94, cuando un grupo de ángeles lo vinieron a buscar. Bueno, esto va a ser parte de lo que vamos a referir esta hermosa historia del patriarca del chamamé, don Isaco Abibol. En el año 1936 se incorpora don Isaco Abibol al conjunto de los Hijos de Corrientes que dirigía el ya desaparecido maestro don Emilio Chamorro. Allí llega a grabar sus primeras composiciones. Era un joven y iniciaba el encuentro con otros amigos chamameceros. Ahí conoce a Ernesto Montiel y allí se van a forjar amistades y la escuela chamamecera que fue la de don Emilio Chamorro, un verdadero pionero del chamamé. Sus actuaciones en distintos conjuntos lo llevan a integrar, por ejemplo, esta foto que vemos con Miguel Repiso, Luis Ferreira, Samuel Claus y otros amigos. Es en una actuación en radio. El bandoneón que está entre los dos, entre don Isaco y Miguel Repiso, es Demetrio Ortiz, un amigo tanguero que coincidía la actuación y se sacaron esta foto que es histórica. Don Isaco Abibol, de muy joven, ya crea un estilo que vamos a llamar bandoneonístico, y en la integración de numerosos conjuntos. En esta foto vemos, por ejemplo, a don Damasio Esquivel, vemos a Pedro de Siervi, a Samuel Claus, al fondo está don Emilio Chamorro, Miguel Repiso, numerosos amigos que conforman una noche seguramente de musiqueada. Y él integra también conjuntos con otros grandes como Cocomarola, Tarragorros, llega a grabar inclusive música con Luis Acosta y los Cunumí tradicionalistas correntinos, y como ya habíamos señalado también con Osvaldo Sosa Cordero y sus correntinos. Toda una historia chamamecera que don Isaco fue forjando día a día y año a año. Pero fue junto a Ernesto Montiel, el acordeonista de Paso de los Libres, donde inician ese binomio que fue la creación del cuarteto típico correntino Santa Ana. En esta foto, son una de las primeras, podemos señalar que junto a Samuel Claus y Luis Ferreira conforman la primera agrupación que dio vida a esas innumerables grabaciones en el sello Deón que se iniciaron allá por el año 1944. Justamente el conjunto, el cuarteto típico correntino Santa Ana, con las glosas de Luis Acosta, inician una trayectoria en distintos teatros y también en radio de esa época. Son exclusivos de Radio Splendid, de Radio Stentor, de Radio El Mundo, y podemos afirmar que las primeras grabaciones del cuarteto típico correntino Santa Ana fueron
el día 28 de febrero de 1944. Llegan a grabar temas como Celina, un chamamé de Luis Ferreira, Ñatita, otro chamamé de Isaco y de Montiel, San Joaquín Orilla, chamamé de Ernesto Miño, y Estancia Miraflor, un tema de Luis Acosta y el binomio Montiel-Abitbol. Los hermanos Filepich en esta foto eran mellizos y ejecutaban guitarra y acompañaron al Cuarteto Santa Ana durante mucho tiempo. La historia del Cuarteto Santa Ana en realidad se forja en manos de don Ernesto Montiel y de Isaco Abitbol. Él está entre 1944, 43, 44 hasta 1951, junto por ejemplo a, en este caso, Pedro Pascasio Enríquez y Pedro de Siervi, llamado el Campiriño Pedro. Era el cantor predilecto de esos momentos en que el cuarteto llegaba a una fama realmente sorprendente por sus grabaciones y sus numerosas actuaciones. En esta foto observamos que ya el Cuarteto Santa Ana incorpora el contrabajo, y esto por supuesto es un avance en la instrumentación que logran el ensamble del acordeón, el bandoneón, dos guitarras y por supuesto este instrumento que otorga un fondo del bajo continuo que don Ernesto Montiel había incorporado a su conjunto desde aquí. Isaco Abitbol vuelve varias veces al conjunto después de haberse retirado en 1951 para algunas actuaciones esporádicas allá por 1956. Y aquí están, además de Ernesto Montiel e Isaco Abitbol, Emeterio Fernández, guitarra y voz, Dorita Norby, que está de pie y es una cantante que actuó mucho tiempo en los escenarios del folclore argentino. También está Rayo y uno de los hermanos Filepich. Desvinculado Ernesto Montiel del Cuarteto Santa Ana, conforma un trío, que fue el trío Isaco Abitbol. Este trío llega a grabar desde 1951 al 54 en discos Pampa, que conformaban Emeterio Fernández, guitarra y voz, y Samuel Claus en guitarra. Don Isaco aquí ya forja realmente un estilo de solista de bandoneón, que será justamente aclamado y muy aplaudido por una, diría yo, un público chamamecero que lo admira. Y posteriormente también del trío llega a conformar el cuarteto, y en el cuarteto correntino de Isaco Abitbol dejan grabados también temas muy, diríamos, excepcionales para la época, ya que su vena creativa sigue en marcha. Las primeras grabaciones, por ejemplo, de Tita, un chamamé de Abitbol y Miguel Repiso, y otras que conforma con este acordeonista que fue don Ernesto Miño, llegan a conformar, ¿no es cierto?, el cuarteto de acordeón y bandoneón y dos guitarras. Esto ocurría ya por el año 1956. Son innumerables los conjuntos que integra don Isaco. Para mencionar algunos de ellos que hemos registrado en fotografías, tenemos esta versión en la que está junto a el dúo de las hermanas Esquivel. También lo acompañan acordeón Antonio Sena, y en guitarra a su izquierda está Antonio Nis. Las dos mujeres a ambos extremos de la fotografía son las hermanas Esquivel. Estos conjuntos llegaron a grabar y dejaron también un testimonio de este dúo de voces femeninas que fue muy aplaudido allá por la década del 60. Te cruzaste en mi camino y le diste a mi corazón la más divina ilusión de tu pureza. El listado de conjuntos
musicales integrados por don Isaco Abibol son numerosísimos. También debemos recordar que llegó hasta a grabar con Armando Nelli, con Leonila Esquivel y su conjunto, con Damasio Esquivel, con Julio Luján, aquel cantor del Cuarteto Santa Ana que después se desvinculó del mismo y formó una agrupación propia. También llega a hacer algunas actuaciones junto a Tarragó Ross y llega a grabar con el conjunto de tránsito Cocomarola. Esta foto lo vemos con un conjunto a don Isaco Abibol, Rubén Miño en acordeón y los cantores, guitarreros, hermanos Publio y Lechuguita Zamudio. Esto era la década 1965 al 70, donde don Isaco había conformado estos cuartetos que también llegaron a actuar por toda la zona del litoral y en Buenos Aires eran aclamados, porque don Isaco convocaba generalmente a un público que lo seguía y lo admiraba permanentemente. Dulce y puro, Dios premió luego a esta China, transformándola en canal. Cabe mencionar que don Isaco había también llegado a integrar con otros músicos como Julio Montes, el famoso Mencho Cirilo, había llegado a integrar también el conjunto de Julio R. Chapo, el poeta del litoral, y señalamos que sus propios conjuntos también integraban, a veces no llegaron a grabar, pero se integraban para bailes, para actuaciones en radio y en numerosas actuaciones de tipo festivaleras que ya se iniciaban allá por la década del 70. Si revisamos toda la discografía de don Isaco Abibol, encontraríamos que uno de los primeros larga duración fue este Junto al Paraná. Ahí lo acompaña César Rivero y Rubén Gamarra, un dúo que deja registrado, junto también a Tati Alarcón, algunas versiones para la historia. Ya Noviecita Querida aparece la voz de Emeterio Fernández y una sucesiva y numerosa cantidad de temas instrumentales que ya inicia don Isaco como una constante en todas sus grabaciones. En Lucero del Alma Mía ya se inicia el dúo Gómez Florentín, que lo acompañará por muchos años a don Isaco en sucesivos periodos. Este dejó también registrado, vamos a ver más adelante, otros largas duraciones. En don Isaco hay uno solo, aparece el dúo Bofanti Fernández, que también es acompañado en algunos temas el solista Publio Zamudio. Un larga duración que tuvo mucha venta en su momento. Y el famoso trío de oro, conformado por Julio Lorman, bandoneón, don Isaco Abibol, bandoneón y Roberto Galarza, el zorzal de Corrientes, en guitarra y voz. Esta fue una serie de grabaciones. Exactamente tenemos registrado en el archivo 3 larga duración que este trío dejó para la historia, registrado numerosos temas que son realmente de antología. En La Bailanta es una larga duración que está registrado únicamente por Isaco Abibol y Roberto Galarza como intérpretes. Aquí también encontramos algunos registros discográficos como aquel Tarahuicoé, que es un chamamé de Tito Poggio, que es realmente una ejecución de vanguardia. Don Isaco había grabado indistintamente con Julio Lorman, el otro bandoneonista del trío de oro, y ya aquí se inicia además la aparición del dúo Gómez Florentín. Como dije, lo acompañará en un segundo periodo, y aquí aparece 2 bandoneones y la presencia de don Isaco, don Julio Lorman y el dúo Gómez Florentín. Este es el disco de oro que había obtenido don Isaco Abibol.
Sabemos que la historia registra que había tenido 3 discos de oro. Estos 3 discos de oro son obtenidos en Music Hall a través de numerosas grabaciones, y este fue el disco galardonado. La última carrera es una larga duración de la década ya del 75 al 80, en donde Isaaco Abibol prefiere tener una serie de grabaciones estrictamente instrumentales, y esta será una constante en sus últimas actuaciones y grabaciones. En este larga duración, Cuando tú me quieras, todos los temas son totalmente instrumentales. A instancias de la grabadora Music Hall, don Isaaco Abibol inicia una recopilación de temas famosos y los hace totalmente instrumentales, como dije, como temas La Colonia, Pago Porá, Paraje Bandera Bajada, Mi noviecita querida, La Calandria, La Taba, Kilómetro 11, La Bailanta, Lamento Correntino, una serie de temas que va dejando y registrando para la historia. En esta compaginación, don Isaaco Abibol inicia también sus 2 últimas grabaciones como solista, esta en cuyo músico invitado es Antonio Tarragó Ros, donde reinicia también una serie de grabaciones antiguas, como por ejemplo Bodas de Plata, que se había grabado anteriormente, Chamamé del Espíritu Santo, Granja San Antonio, que es un tema de Tarragó Ros, Nostalgia Guaraní, vuelve a insistir con Paraje Bandera Bajada, este chamamé que lo hizo famoso. Lo acompaña aquí también el guitarrón y las guitarras de Ángel Dávila y Roberto Galarza. Y uno de los últimos, que fue La Yapa, algo así como una predestinación del título, se inicia, ¿no es cierto?, don Isaaco Abibol en otro sello discográfico, en este caso fue CBS Columbia, y es un chamamé que le corresponde a Isaaco y a don Antonio Gian Antonio, este tema de La Yapa. Allí incluye a San Francisco, del Carmen, El Pasito, Laguna Totora, de Cocomarola, y también algunos temas de su última creación, todos instrumentales. Y era realmente una despedida de don Isaaco, porque ese será su último disco, larga duración, en forma de solista. Esta es un dibujo de Mario Chaque Mauriño, dibujante del diario El Litoral, como un homenaje a don Isaaco. Y dice el texto: fuelle mayor y viviente, patriarca de la bailanta, en sus manos baila y canta la música de Corrientes. Recibió numerosos homenajes de amigos, la agrupación tradicionalista Ñurohué, conformada por Pedro Franco, Emilio Córdoba, Fermín Ibarra, Toto Seman, Enrique Piñeiro. Le hicimos un obsequio de una talla del escultor Cabrera, aquí de Corrientes, y fue una noche muy especial, donde los amigos, en este caso vemos a Coqui Marola, al doctor Sellés, al conductor de programas Kosariski, que se unieron para hacer este homenaje, diríamos final, a don Isaaco Abibol. Que inspiraste este sacrosanto amor y que luego lo arrojaste con las huellas del dolor, sin pensar que así dejabas destrozado un corazón, sin pensar que así matabas la más preciada ilusión. Tu irreflexión nos arrojó por los senderos del azar y este dolor. Hay veces que siento poblarse el ambiente de suave fragancia,
de naranja flor. Viene desde lejos, de allá, de Corrientes, en las musiqueras manos de Isaac Abitbol. Entonces la tarde se pone más bella, más chamamecera, con más esplendor, y palpita el alma que añora su tierra, por esa tu magia, Isaac Abitbol. Ese es el misterio que encierra la historia, de aquel que se ha ido, pero se quedó, prendido a los sueños, al pago querido, con tus melodías, Isaac Abitbol. Son los naranjales, tal vez los esteros, o quizás los ríos se vuelven canción, en el vuelo y canto de aquella calandria que anidó en tu pecho, Isaac Abitbol. Por eso al oírte la mente se inflama, porque la añoranza es más fuerte que yo. Ese acento dulce que tienen tus notas me llevan al pago. Me llevan al pago, Isaac Abitbol.